Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. 5. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bien, si hemos recibido como Salvador y Señor de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Está escrito, si alguno dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo. Y esto se refiere al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo. Por eso ser cristiano no es a la ligera. Y no es como nosotros pensemos, sino como Dios lo demanda. Como Dios lo demanda. Y nos ha dejado un modelo perfecto, un diseño perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cada uno somos responsables si vivimos conforme a la palabra de Dios o no la vivimos. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra. Y si no somos hijos de Dios, pues vivimos conforme al mundo, al paganismo, a la depravación, a la desobediencia, en las tinieblas. Pero el Evangelio, la palabra de Dios se está predicando, se está anunciando para que vengan al arrepentimiento y imitemos a Cristo. Humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Filipenses 2, 5 al 8. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y voy a dar significados de humildad, mansedumbre y humillación. Humildad no es, oiga bien, porque cuando se habla de humildad, el mundo piensa que es debilidad. No, esto no es debilidad, esto es poder. Es poder. Y significa, no es degradación personal. Oiga bien, humildad no es degradación personal, sino una actitud interna del corazón que reconoce la dependencia de Dios y valora a los demás por encima de uno mismo. O sea que, como está escrito también en Filipenses, que debemos de ver a los demás como superiores. Por eso Dios los manda a amar a Dios primeramente y amar al prójimo. Y no es del diente al labio, no es emoción, no, es de acción. El amor es de acción.
No es pasivo, no, no es pasivo. Humildad, estamos en humildad. En griego se asocia principalmente con tapainoprosune, humildad de mente. Recuerde que la batalla está en la mente. La guerra espiritual está en la mente. Está en la mente. Y prautes, mansedumbre, denotando una postura servil y amable, no debilidad. Repito, no es debilidad. Humildad no es degradación, no es debilidad, sino que es poder. Y es poder de Dios. Poder de Dios, mansedumbre. Mansedumbre es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. No debilidad ni pasividad. No. Se define como una sumisión voluntaria a Dios. Paciencia ante las dificultades y un dominio propio firme, reflejando el carácter de Cristo. En griego deriva de prautes o praus, refiriéndose a una docilidad gentil y a la fuerza doméstica. Por eso que es fuerza bajo control. Y le voy a poner un ejemplo. Un caballo salvaje que no ha recibido lazo, que no le han puesto mucho menos freno, es silvestre. El caballo salvaje. Pero una vez amansado, ese caballo, con una pita, nosotros le decimos pita, que es menos que el lazo, se lo pone y se deja guiar. Cuando ya ha sido manso, manso. Ese poder del caballo, esa fuerza del caballo, es bajo control. Esa fuerza del caballo, ese poder del caballo está bajo control. Esa es mansedumbre. Esa es mansedumbre. Por eso cuando venimos a Cristo, Dios los trae. Nosotros éramos chúcaros prácticamente, como salvadoreños, chúcaros. Éramos salvajes, éramos silvestres. Y viene Cristo, nos trae por el poder del Evangelio su palabra y comienza a amansarlos. Amansarlos. Este es un ejemplo comparándolos con un caballo salvaje. Ahora, recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. La mansedumbre inicia en ese proceso de amansamiento. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Por eso que muchos seguimos de salvajes, de desobedientes. No queremos someternos. No queremos someterlo. Y humillación es un acto voluntario de reconocer la propia pequeñez, falta de mérito y dependencia absoluta de Dios. A menudo implicando arrepentimiento y confesión. En griego se deriva principalmente de tapeino, verbo humillar, bajar, y tapeinosis, sustantivo humillación, términos que enfatizan rebajar la propia condición. Humillarse es rendir todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma a Cristo, a Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Por qué en muchos de los que decimos ser cristianos no se cumple el propósito de Dios? Es porque no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay humillación. No hay humillación. Y bien, entramos al texto bíblico. Versículo 5. Recuerde que estamos meditando
en humildad, mansedumbre y humillación de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo. Ahora nosotros tenemos que imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Recuerde que la palabra, toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y eso es lo que está haciendo la palabra hoy. Nos está enseñando, nos está redarguyendo también, porque la verdad los confronta el estilo de vida que nosotros llevamos. Eso es lo que hace la palabra. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús se refiere a adoptar la mentalidad, actitud y humildad de Jesucristo, caracterizada por el despojo propio, oiga bien, la obediencia a Dios y el servicio desinteresado hacia los demás. Implica pensar y actuar con la misma perspectiva amorosa y humilde de Jesús, evitando la división y buscando la unidad. Ese es el sentir que hubo en Cristo. Ahora ese sentir debe estar en cada uno de nosotros que lo hemos recibido como Salvador y Señor de nuestra vida. Debe, oiga bien. Por eso que todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor de su vida, se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Esa persona que es templo y morada del Espíritu Santo, cambia porque cambia. Si no hay cambio, no hay un progreso hacia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Usted es un mentiroso, usted es una mentirosa. Somos mentirosos. Si no hay cambio, sigue siendo el mismo salvaje, el mismo silvestre. Somos mentirosos, no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. Y hay que tener mucho cuidado. Recuerde cuando Nicodemo visitó a nuestro Señor Jesucristo por la noche. Y tuvieron esa plática. Y Nicodemo no entendió. Siendo un docto de la ley, conocedor de la palabra. Pero él no sabía eso. Y se fue todavía con preguntas. Si no nacieres de nuevo, no puedes entender el reino de los cielos. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Debemos de estar seguros que hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, este sentir que hubo en Cristo Jesús debe de estar en cada uno de nosotros. Versículo 6. Oiga, el sentir, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, escuche bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo en forma de Dios, indica que Jesucristo, antes de su encarnación, poseía la misma naturaleza, esencia y atributos divinos que Dios Padre, existiendo eternamente como Dios. Esta expresión resalta su deidad, no simplemente una apariencia externa, sino su realidad inmutable y eterna. Siendo Cristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y dice, no estimó el ser igual a Dios. Se refiere, es que Jesús, siendo Dios, renunció voluntariamente a sus privilegios divinos y no se aferró a su posición de igualdad con el Padre, eligiendo humillarse para tomar forma de siervo y salvar a la humanidad. Pero eso dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, le dijo, yo soy Dios también. ¿Por qué voy a ir a morir por los perversos, por los pecadores, por los desobedientes? Cristo voluntariamente, oiga, ese sentir
que tenía Cristo, a pesar que es Dios, pero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y a veces nosotros estamos aferrados, oiga bien, examinémoslos. A veces estamos aferrados a cosas de este mundo. Estamos aferrados al orgullo, por ejemplo, que es una actitud que está en cada ser humano. Tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención. Y así, si estamos aferrados a algo de este mundo, de bienes de este mundo, no es que sea pecado, sea malo eso, no. Que lo está siendo estorbo entre Dios y nosotros. Entre la relación, la comunión entre Cristo y nosotros. No los aferremos a las cosas de este mundo. No. No debemos de aferrarlo. Por eso que Cristo es el modelo. Cristo es el modelo. Aferrarse significa, oiga bien, Jesús no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó voluntariamente de su gloria divina para tomar forma de siervo, humillándose hasta la muerte de cruz por amor. ¿A quiénes? A la humanidad caída. A la humanidad caída. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, pues nosotros, ¿qué fuéramos? ¿Dónde estuviéramos? ¿Cómo anduviéramos? Perdidos en este mundo. Esta acción, conocida como la kenosis o autolimitación, muestra a un Cristo que renunció a sus prerrogativas divinas en lugar de usarlas para beneficio propio. Por eso nosotros debemos de imitar a Cristo. Eso es lo que manda Dios, porque tenemos que parecerlos a nuestro Señor Jesucristo. No se aferró siendo Dios. Voluntariamente se sometió al Padre para cumplir esa gran misión en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Versículo 7. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Oiga bien, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo obligó. Despojarse a sí mismo no significa que Jesús dejara de ser Dios, ni que perdiera su naturaleza divina. Más bien, se refiere a un acto voluntario de humildad. Por eso estamos meditando humildad, mansedumbre. Por eso estamos meditando en humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Ahí estamos meditando. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos da el gran ejemplo único y perfecto para que los hijos de Dios, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, imitemos. Imitemos. Hay que dejar el orgullo. Hay que dejar el orgullo. No, sino que se despojó a sí mismo. Ahora nosotros tenemos que despojarlo de algunas cosas que nos están haciendo daño. Actitudes que nos están haciendo daño. Y el orgullo eso es lo esencial en la mayoría de nosotros. El orgullo. El orgullo. La infidelidad. La infidelidad. La infidelidad. El egoísmo. El egoísmo. La envidia. La envidia. Oiga, y Cristo se despojó a sí mismo, o sea, del trono. Se sometió al Padre. Ahora, eso es bueno. Es Dios. Pero nosotros, estas cosas que he mencionado, que son pecado, tenemos que despojarlos, tenemos que desecharlos, para ir pareciéndoles al carácter de nuestro Señor Jesucristo.
sino que se despojó a sí mismo. No significa que Jesús dejara de ser Dios, esto lo va a escuchar, ni que perdiera su naturaleza divina, más bien se refiere a un acto voluntario de humildad. Humildad. Seguimos en el 7. Tomando forma de siervo. Oiga, significa que Jesús, siendo Dios, renunció voluntariamente a sus privilegios divinos para encarnarse como ser humano y servir a la humanidad, humillándose hasta la muerte en la cruz. Esta acción representa la máxima humildad y obediencia, adoptando la naturaleza, no solo apariencia, adoptando la naturaleza de un esclavo o servidor para cumplir el plan de salvación, el plan de redención de Dios para la humanidad caída. La humanidad caída. Oiga, un siervo, en la esclavitud, el siervo, pues tenía que obedecer al amo, a su señor. No tenía otra opción. Y Cristo voluntariamente se humilló. Voluntariamente se humilló. Ahora nosotros, ¿por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué somos tan envidiosos? Y en Cristo no hay eso. Y Él es el que los enseña. Él es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlos. Seguimos en el 7. Oiga, hecho semejante a los hombres. Se hizo siervo. ¿Y hecho semejante qué? A los hombres. Significa que Jesucristo, siendo Dios, asumió voluntariamente una naturaleza humana real y completa. Ser, espíritu, alma y cuerpo. Y limitaciones físicas. Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Este acto, conocido como la encarnación, implica humildad absoluta, autolimitación de su poder divino y obediencia para vivir como humano y salvar a la humanidad. Oiga, qué gran misión. Una gran misión. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Vea, en el desierto, las tentaciones que tuvo por Satanás. Por eso que Cristo los entiende a nosotros. Y cuanto más Dios que los entiende también. Porque Él sabe cómo, de qué estamos hechos, cómo estamos hechos y para qué estamos hechos. La creación, Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Ahora nosotros tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, oiga, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todo ha sido voluntario, pero Él no ha dejado de ser Dios. No, no. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humillación! ¡Qué humildad! ¡Qué mansedumbre! Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es la acción voluntaria de renunciar a privilegios divinos para adoptar una postura de siervo, obedeciendo a Dios incluso hasta la muerte en la cruz. Implica abnegación, sumisión total a la voluntad divina y mansedumbre, no por debilidad, sino por amor y servicio. Y eso debe estar en nosotros. Oiga, nosotros somos responsables de anunciar las buenas nuevas de salvación. No estés esperando ser evangelista, no estés esperando ser pastor o diácono o líder. No. Si usted ha sido redimido con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y ya puso la mano en el arado,
Usted, él, ella, yo, somos responsables de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo que está perdido. Somos responsables. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Por eso se humilló a sí mismo. Por eso obedeció a sí mismo. Por eso es humilde. Manso. Manso. Haciéndose obediente hasta la muerte. Significa, oiga, la sumisión absoluta y voluntaria de Jesucristo a la voluntad del Padre, renunciando a sus privilegios divinos para adoptar la naturaleza humana, servir y morir en la cruz por la humanidad. Es el ejemplo máximo de humildad y amor redentor. Y muerte de cruz. Presenta el sacrificio expiatorio definitivo de Jesús para redimir los pecados de la humanidad, marcando la unión entre Dios y el hombre y simbolizando el amor extremo, la victoria sobre el mal y la promesa de vida eterna. Este acto transformó un instrumento romano de tortura y vergüenza en el símbolo máximo de la salvación, donde fue juzgado Satanás, las potestades, los principados, en la cruz del Calvario, donde fue clavada el acta que los hacía estorbo, en la cruz del Calvario. Para el hombre natural es locura la cruz, pero para los que lo salvamos es poder, y poder de Dios para salvación. Para salvación. Por eso, humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Eso debe estar en nosotros. El carácter de todo cristiano debe ser humilde, debe ser manso, debe de humillarse. Recuerde que está escrito que debemos de tener un corazón contrito y humillados. Contrito y humillados. Corazones que desea Dios. Y vamos a concluir con un versículo en Mateo 11, 28, 30. 28, 30. Oiga bien. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero hacer énfasis acá sobre llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En esas dos palabras, porque ese es el tema que estamos meditando. Humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Él manda, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender. Todo es aprendido. En el reino de los cielos todo es aprendido. Tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Usted evalúese. No andemos juzgando al hermano, a la hermana. No, juzguemos nosotros mismos. La palabra es lo que los juzga. La palabra es lo que nos redarguye y nos confronta el estilo de vida que llevamos. La palabra, el espejo. Ahí está el espejo. Cada vez que leemos, es ¿a quién le habla? Al que está leyendo. Es importante y esencial que hagamos un alto en nuestra vida y nos examinemos. Humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y usted? Él, ella, yo, ¿cómo somos? ¿Estamos aprendiendo de Jesús? Ser humildes, ser mansos, humillarnos cada vez más. Debe estar sucediendo en nosotros, porque estamos en un proceso. Queremos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros.
pues aprendamos. Aprendamos. Dejemos el orgullo. El orgullo es el que está matando muchos que decimos ser cristianos. Recuerde que el papá del orgullo es Satanás. Él fue el primero. Su orgullo lo llevó a querer ser como Dios, a querer estar sentado en el trono, usurpando. Ahora nosotros debemos ser humildes, mansos y humillarlos cada día. Tener una relación, una comunión transparente, genuina con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien, hasta aquí llegamos con esta meditación. Gloria y alabanza al que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que por misericordia estamos vivos. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Debemos de aprovechar. Aprovechemos. Hay que redimir el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Porque los días son malos. Bien. Sigamos adelante, familia de la fe, familia sanguínea. Tome en cuenta, llévese su corazoncito. Humildad, mansedumbre y humillación de Jesús. El modelo, el ejemplo perfecto y absoluto que nosotros debemos de seguirle la pisada, dice allá en Pedro. Bueno, Dios los bendiga, feliz noche y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Dios los bendiga, feliz noche.